Primero le quiero dar la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales que organizamos como presimposio de los servicios de neonatología de los sanatorios de La Trinidad, Palermo, San Isidro y Ramos Mejía, y ustedes saben que siempre hay que hacer agradecimientos cuando se inaugura un ciclo como este, y lo primero que quiero agradecer es el apoyo académico de Fundasamin y el respaldo personal de su presidente, Luis Pruden, que acá nos está escuchando, y quien, como muchos saben, desde siempre fue mi mentor y el de muchos de nosotros en la neonatología. Y por supuesto también le quiero agradecer el auspicio a AVI. AVI siempre nos acompañó en los 8 simposios anteriores que tradicionalmente hacemos cada 3 años desde hace 27 años. Este es el 9º y fue planeado para junio pasado, y nos vimos obligados a suspender por razones obvias, y el auspicio de AVI entonces es aún más valioso, ya que en situaciones muy difíciles que ellos encontraron para poder seguir apoyando, encontraron esta forma de seguir con la docencia. También quiero reconocer el enorme trabajo de difusión de nuestras reuniones y conferencias por Mario del Barco. Es un esfuerzo personal que quiero que todos entiendan, es un esfuerzo no pago, que lo hace sin otra estructura que la de su propio tiempo y compromiso por difundir la educación en nuestra especialidad. También en el mismo sentido le agradezco al CEFEN de la Sociedad Argentina de Pediatría, en particular a Lucrecia Bossi y a Constanza Sotoconti, que también se ocupan de estimular todo esto y mucho. Hay como 1.400 inscriptos, no sé justo cuántos hay ahora en Facebook, y peor con la demora, pero ya sabremos, antes del final les voy a decir cuántos éramos. Fuimos varios los que participamos en la organización, en especial Cecilia García, mi mano derecha en esto, con la ayuda también de Jorge Di Gregorio, Adriana Goresten y Florencia Chiarelli y Pamela Contreras, que van a estar en el chat. Los expertos en informática, Oscar Santos Calvo y Ariel Fernández, y le agradezco también a los conferencistas, paneles y futuros traductores de las que van a ser en inglés. Queremos que sea participativo, es decir, les pedimos que manden preguntas por los comentarios de Facebook que nos van a servir como chat, y si ponen el nombre y el mail, a las que no les lleguemos a leer las preguntas durante la presencia del doctor Bento o del doctor Alda en las discusiones, se las vamos a hacer llegar por mail a los conferencistas. Primero vamos a ver la conferencia del doctor Bento, las preguntas para él, y luego la del doctor Alda y la discusión de su presentación. Max Bento en el flyer dice, y él mismo se presenta de esta manera, que es el responsable de una sección de neonatología y el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, España. Pero Max es mucho más que eso. Max es un investigador nato. Basta mirar sus publicaciones, y si yo tuviera que elegir una palabra para caracterizarlo, diría que es una persona con gran curiosidad. Investiga algo, le llama la atención el hallazgo, lo sigue, lo profundiza y más aún completa sus investigaciones a fondo. Él es especialmente reconocido por sus investigaciones sobre oxígeno en reanimación, pionero simultáneamente con el doctor Sogstad de Noruega, pero cada uno por su propio laboratorio de investigación, y luego trabajando en algunas cosas juntas. Estoy seguro que muchos de los neonatólogos que vi y que están participando, como por ejemplo el doctor Pruden y yo, jamás se nos hubiera cruzado por la cabeza en la década del 70 que alguien iba a empezar una reanimación de un chico de término con 21% de oxígeno. Bueno, todo este cambio de mentalidad, todo este cambio de cabeza que tuvimos que hacer, se debe totalmente a las investigaciones de Max y también las del doctor Sogstad. Max investigó también en otros temas que se lo conoce menos, como la leche humana de banco, el microbioma. Más aún, mucho de lo que él estudia del daño oxidativo del ADN se aplicó, y él mismo participó en problemáticas tales como la enfermedad de Alzheimer, el autismo, y es además muy reconocido como amigo de la Argentina, y además, por sobre todo, es una gran persona. Hoy nos va a hablar de los 5 minutos decisivos en la reanimación del prematuro extremo. Muchas gracias y te escuchamos, Max. De estudios en los...
Bueno, la ponencia que les voy a exponer hoy es sobre la reanimación del prematuro extremo y sobre todo sobre la relevancia de los primeros 5 minutos. Como saben, yo soy en este momento director científico y jefe de sección del Instituto de Investigación Sanitaria y el Hospital Universitario Politécnico La Fe en Valencia. La presentación es inglés, pero como la exposición va a ser en castellano, no creo que tengan ningún problema para seguirla. Esta primera diapositiva con la que me inicio nos refleja la presión parcial de oxígeno medida en sangre arterial en la transición de la vida fetal a la neonatal en sujetos a término, en recién nacidos a término. Como ven en la columna de la izquierda, en el eje de las Is, tenemos la medida en kilopascals y en el eje de las X tenemos 3 periodos distintos: intraútero, transición y periodo neonatal. La transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina supone un cambio radical en la cantidad de oxígeno que existe circulando y que acude a los tejidos y con los que se irrigan los tejidos. Pasamos de unos 3 kilopascals, que es aproximadamente unos 25 milímetros de mercurio, en pocos minutos pasamos a una presión que asciende hasta entre los 7 y los 8 kilopascals, es decir, llegamos a unos 60 a 70 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Nosotros realizamos esta serie de estudios en los primeros minutos de vida para valorar cuál era la cantidad de oxígeno necesaria para adecuar esa transición, especialmente en recién nacidos muy prematuros. Como pueden ver en esta diapositiva, que pertenece a una publicación reciente de nuestro grupo, hay 2 parámetros esenciales que hay que controlar. Por un lado, tenemos que vigilar en el eje de la izquierda la saturación de oxígeno, y ven cómo esta saturación de oxígeno empieza en niveles muy bajos, en torno al 70%, a los 3 minutos está en torno a 80% y a los 5 minutos está entre 80 y 85%, alcanzando el 85 a 90 aproximadamente a los 10 minutos. Al mismo tiempo, si nos fijamos en la frecuencia cardíaca, en la parte derecha de la diapositiva, veremos cómo la frecuencia cardíaca también va aumentando, ascendiendo paulatinamente, de forma que supera los 100 latidos por minuto en torno a los 2-3 minutos y a partir de allí aumenta hasta alcanzar los 160 a 180 latidos por minuto. Estos periodos de tiempo entre los 3 y 5 minutos. El objetivo de la reanimación del gran prematuro tiene que ser situar la frecuencia cardíaca entre los 100 y los 150 latidos por minuto, o sea, superar los 100 latidos por minuto, y tenemos que alcanzar una oxigenación que esté entre los 80 y los 85. El no alcanzar a los 5 minutos, entre los 3 y los 5 minutos, esos parámetros, como veremos a lo largo de la exposición, puede tener unas implicaciones importantes desde el punto de vista de la fisiopatología del gran prematuro. Hay una serie de cuestiones que necesitan ser contestadas respecto al suministro de oxígeno en la sala de partos. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno óptima para empezar una reanimación? ¿Cuáles son las dianas de oxigenación necesarias que deben ser alcanzadas en tiempos específicos? En este caso, como os he dicho, fundamentalmente entre los 3 y los 5 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de no alcanzar esas saturaciones y ese latido cardíaco, esa frecuencia cardíaca diana que nos hemos preestablecido? Y ¿deberían las fracciones inspiratorias ser ajustadas de acuerdo con la edad de gestación, el género o sexo del individuo, el tipo de parto, etcétera? Intentaremos contestar algunas de estas preguntas. También expondremos las dudas que todavía existen al respecto. Bien, aquí tenemos estudios clásicos de nuestro grupo en la parte superior, los estudios que realizamos en 2009, en los cuales aleatorizamos a un grupo de prematuros extremos por debajo de 28 semanas para recibir inicialmente fracciones inspiratorias del 30% o del 90%. En estos estudios pudimos comprobar que
no había diferencias significativas en cuanto a la frecuencia cardíaca y en cuanto a la saturación. Aunque la saturación del grupo de baja fracción inspiratoria inicial tardaba un poquito más en alcanzar los valores deseados, no había ningún problema en cuanto a hipoxemia o problemas relativos a bradicardias. Wang, con el grupo del Dr. Feiner, hizo un estudio similar, solo que ellos compararon la administración de aire ambiente, es decir, en vez de 30%, 21%, frente a 100% de oxígeno, frente a 90%. Nuestro estudio multiplicábamos la cantidad de oxígeno por 3 y ellos la multiplicaban por 5. O sea, proporcionalmente daban mucho más oxígeno. En estas gráficas se ven como la frecuencia cardíaca de los niños que recibieron aire ambiente bajó radicalmente y se mantuvo más baja durante un tiempo hasta que se igualó con la del grupo de alto oxígeno. Pero lo que sí que fue sustancialmente diferente, más que la frecuencia cardíaca, fue la saturación de oxígeno. El grupo de aire ambiente, como ven aquí abajo, los triángulos blancos, tuvo un periodo de 2 a 3 minutos de hipoxemia franca, luego fue empezando a remontar y no fue prácticamente hasta los 6 o 7 minutos que se alcanzaron las saturaciones de 80 a 85%. Sin embargo, los que recibieron oxígeno al 100% remontaron rápidamente y se mantuvieron elevada en saturaciones por encima de los 85 durante todo el tiempo que duró la estabilización. En un estudio reciente, mucho más reciente, ya en 2017, en un estudio aleatorizado y controlado llamado Torpedo Trial, se comparó también de nuevo el 21 versus el 100%. Estos eran niños mayores, eran de menores de 32 semanas. Los niños que eran mayores de 28 semanas, o sea, los muy prematuros, pero no extremadamente prematuros, mostraron, al igual que en el estudio de Wang, una saturación de oxígeno muy por debajo de la saturación que alcanzaron los que recibieron 100%. Y aquí la ven en la línea roja, como esa saturación prácticamente no se iguala con las de los niños que reciben 100% hasta los 7 minutos, resultados muy similares a los de Wang. Sin embargo, lo más importante de este estudio es que aquellos pacientes de extremadamente prematuros, de menores de 28 semanas, no alcanzaron esa saturación comparativa a los del 100% de oxígeno hasta que transcurrieron 9 o 10 minutos. Y la hipoxemia se mantuvo durante mucho tiempo, durante 7 u 8 minutos, por cifras muy por debajo de 80% de saturación. Este 80%, si lo fijan bien, no fue alcanzado hasta los 6-7 minutos. Lo más importante fue que cuando estos analizaron el subgrupo de niños menores de 28 semanas de gestación, comprobaron que aquellos que habían recibido aire ambiente tuvieron una mortalidad significativamente superior a los que recibieron 100% de oxígeno, un 22% frente a un 6%. Y el riesgo relativo para estos niños de morir era casi 4 veces superior, con una P altamente significativa de 0,03. Sin embargo, no hubo diferencias entre los mayores de 28 semanas y ninguno de los pacientes mayores de 29 semanas en ninguno de los dos grupos falleció. Por lo tanto, parecía que la oxigenación del gran prematuro con aire ambiente como fracción inspiratoria inicial no era suficiente como para alcanzar la oxigenación necesaria para la supervivencia, o por lo menos ponía en elevado riesgo a estos pequeños. Para analizar estos datos, realizamos un metaanálisis en los cuales comparamos la administración de fracciones inspiradas de oxígeno altas o bajas en la sala de partos en prematuros de menos de 28 semanas completadas. Aquí tienen ustedes los estudios que comparamos, el de Wang, que ya se lo he comentado, el de Scripps, que también, y luego una serie de estudios más en los cuales nosotros consideramos que eran niños que recibían una concentración alta, aquellos que recibían una fracción inspiratoria de más del 50% frente a los que recibían menos del 50% como fracción inicial. Y cuando comparamos todos estos estudios, todos ellos aleatorizados y controlados, no pudimos comprobar que hubiera ninguna diferencia significativa en cuanto a la mortalidad antes de el alta hospitalaria.
Aquí lo ven ustedes, el diamante está centrado perfectamente. Sin embargo, los estudios que habían sido aleatorizados y cegados, o sea, enmascarados para el reanimador y, y realizados con comparaciones de 30% frente a 60, en vez de 30 frente a 90 o de 21 frente a 100, o sea, con menos diferencia, sí que en esos estudios pudimos ver que había una pequeña tendencia a una mayor supervivencia en los niños de bajo oxígeno. El reciente Cochrane Review de 2018 del Dr. Qi Lui y colaboradores también hizo lo mismo, comparó todos los estudios que yo les he puesto, más algunos que ellos añadieron, en total 10 estudios, compararon lo mismo, menos de 40 considerado baja concentración frente a más de 40 considerado alta, y tampoco pudieron ver ninguna diferencia. Es más, cuando ellos hicieron un estudio del neurodesarrollo de estos niños al segundo año de vida, comprobaron que tampoco había ninguna diferencia, aunque parecía haber una cierta tendencia a un mejor neurodesarrollo en los bebés que habían recibido, y aquí lo ven el cuadradito azul, que habían recibido menor oxígeno. Por lo tanto, ahí había una cuestión a dilucidar. El último gran estudio que se ha hecho respecto a esta cuestión fue realizado por Welsford y publicado en el año pasado en Pediatrics, y no encontraron tampoco ningunos resultados significativos que dijeran que era mejor reanimar con alto o bajo. Les recuerdo, y es muy importante, que cuando hablamos de alto hablamos de más de 50 y cuando hablamos de bajo hablamos de menos de 50. Es decir, que una fracción inspirada de 40 o de 30 podía ser perfectamente válida porque había estudios que las habían realizado. Un segundo metaanálisis que hicimos fue ver comparativamente, un estudio de los resultados clínicos, de los outcomes clínicos relativos a la saturación de oxígeno durante la estabilización, nos llevaron a ver cuáles eran las saturaciones seguras que había en los grandes prematuros. Nuestra hipótesis fue que los niños prematuros, independientemente de la fracción inspirada, aquellos que no alcanzaban una saturación de 85, y yo diría que de 80 a 85 a los 5 minutos, tenían un mayor riesgo de muerte o hemorragias intraventriculares de grado 3-4. Los métodos que utilizamos para realizar este estudio fueron el análisis de los datos individuales de los pacientes prematuros que habían sido enrolados en 8 estudios clínicos aleatorizados y controlados, y en los cuales comparábamos a aquellos niños que habían recibido una fracción inspiratoria de menos o igual a 30 frente a unos que habían recibido mayor o igual a 60 durante la estabilización en la sala de partos. Los pacientes se categorizaron de acuerdo con las lecturas del pulso oxímetro a los 5 minutos en aquellos que alcanzaron la saturación deseada, es decir, de 80 a 85, aquellos que alcanzaron la saturación deseada de acuerdo con los requerimientos del estudio específico, había estudios que requerían más o menos saturación, y finalmente aquellos que superaron la saturación deseada alcanzando valores de más de 85%. Los resultados que valoramos fue el outcome primario, o el resultado clínico primario, fue la muerte antes de la alta hospitalaria, y dentro de los resultados o outcomes secundarios teníamos la hemorragia intraventricular mayor o igual a grado 3 y la displasia broncopulmonar. Cuando comparamos aquellos niños que no alcanzaron 85% a los 5 minutos de vida postnatal y calculamos el odds ratio para muerte, hemorragia intraperiventricular o displasia broncopulmonar, quiero que atiendan perfectamente al panel de la izquierda. El odds ratio para aquellos niños de muerte fue de 2,4, es decir, aquellos bebés que no alcanzaban 85% a los 5 minutos tenían 2,4 veces más probabilidad de fallecimiento. Los niños que no alcanzaban una saturación de 85% a los 5 minutos tenían una probabilidad, un odds ratio, de 4,5 veces mayor de tener una hemorragia intraventricular mayor de grado 3. Y sin embargo no encontramos ninguna diferencia para la displasia broncopulmonar.
Interpretamos los resultados de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta, y ustedes lo comprobarán si hacen el registro de saturación a los 5 minutos de vida, que aproximadamente el 50% de los prematuros de menos de 32 semanas no alcanzaron en estos estudios una saturación de oxígeno superior a 85 igual o superior a 80-85%. Las posibles explicaciones podrían ser que había muchos de estos niños o algunos de estos niños que tenían patologías intrauterinas que les predisponían a no responder bien a unas maniobras de reanimación correcta. Independientemente del oxígeno recibido, esos pacientes no respondían, tenían un cierre de la circulación pulmonar y probablemente como consecuencia de ello se mantenían en hipoxemia que conducía a trastornos que hemos descrito anteriormente. Otra posible interpretación es que la reanimación fuera ineficiente porque no se ajustaran bien las necesidades de oxígeno de acuerdo con la respuesta de la saturación, es decir, nosotros aumentábamos el oxígeno y la saturación no subía debido a que no se subía en el porcentaje adecuado, había pérdidas porque la mascarilla no estaba bien acoplada o había una obstrucción de la vía respiratoria. Por lo tanto, concluimos, como conclusión final, se puede decir que aquellos pacientes que no alcanzaron una saturación de 85% a los 5 minutos tienen un riesgo mayor y significativo de muerte o en el periodo neonatal o de hemorragia intraventricular mayor a grado 3. Un estudio complementario a este es el llamado BRADIPREM. El estudio BRADIPREM es un estudio multicéntrico internacional en el cual participan, como pueden ver ustedes en la diapositiva, España, participan Alemania, participan Suecia, participan Canadá, Estados Unidos, Australia, etc. Se basa en el hecho de que la frecuencia cardíaca es el más vital de los signos vitales. La frecuencia cardíaca y la respiración son los signos vitales más empleados para asegurarnos de que existe una correcta respuesta a las maniobras de reanimación. El gasto cardíaco es muy dependiente de la frecuencia cardíaca. La bradicardia, por ejemplo, que es una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, desciende o disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y dificulta el intercambio de oxígeno en los pulmones. Finalmente, la combinación de bradicardia y saturaciones bajas en la sala de partos no ha sido estudiada y este ha sido uno de los objetivos de este estudio BRADIPREM. Los objetivos fueron evaluar la incidencia de bradicardia en prematuros de menos de 32 semanas en la sala de partos, estudiar la asociación de bradicardia prolongada durante la reanimación con morbilidad y mortalidad en la sala de partos y también en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y, en tercer lugar, la interacción entre una bradicardia prolongada y una baja saturación en la sala de partos con resultados clínicos adversos. Esos son los tres objetivos que nos planteamos. El diseño se basó en un análisis de las bases de datos y abstracts científicos desde 1990 hasta el 1 de noviembre del año 2019, que no consta aquí, pero es 2019. Fueron elegibles o susceptibles de ser reclutados aquellos estudios que contenían registros seriados de frecuencia cardíaca, saturación, fracción inspirada inicial de oxígeno durante la reanimación en bebés de menos de 32 semanas y que daban cuenta de la mortalidad y la morbilidad de esos pacientes. Y se incluyeron 7 estudios aleatorizados y controlados. Dentro de los métodos, obtuvimos los datos directos minuto a minuto de cada paciente, de cada estudio, fueron obtenidos directamente de los investigadores. Aquellos neonatos cuya frecuencia cardíaca a los 2 minutos no se había registrado se fueron excluidos. Se dividió a los pacientes en 3 grupos, unos que no tenían bradicardia, otros que tenían bradicardia transitoria, considerada como una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto,
durante 1 o menos de 1 minuto, y aquellos que tenían bradicardia prolongada, es decir, una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto durante más o igual a 2 minutos. Las morbilidades y las mortalidades se registraron en los 3 grupos y se ajustó para variables de confusión haciendo una regresión logística multivariada paso a paso, que incluyó como variables ajustadas el género, la edad de gestación, el peso al nacimiento, la administración de esteroides antenatales en los distintos estudios. Aquí tenemos los datos demográficos de los 535 pacientes que fueron reclutados en los 7 estudios aleatorizados. El grupo que no tuvo bradicardia constaba de 205 pacientes que representaban el 38% del total. Los de bradicardia transitoria, los recuerdo, 1 minuto o menos de 100 latidos, 22%, 115 pacientes, y bradicardia prolongada, más de 2 minutos o igual a 2 minutos, menos de 100 latidos por minuto, 215 pacientes y un 40%. Los pacientes que tuvieron una bradicardia prolongada eran significativamente más pequeños en el sentido de menor edad de gestación, que los pacientes que no habían tenido ninguna bradicardia. Y no había diferencias con los de la bradicardia transitoria. Respecto al peso ocurría lo mismo. Los pacientes que tuvieron bradicardia prolongada eran significativamente más ligeros, tenían menos peso que los que no habían tenido bradicardia. Y no había diferencias con la transitoria. Y finalmente no había diferencias en cuanto al sexo. Dentro de las características de los pacientes estudiamos una serie de parámetros, como pueden ver en la columna de la izquierda: esteroides antenatales, cesárea, fracción inspiratoria menor de 0,3, saturación de menos de 80 a los 5 minutos, compresiones torácicas, Apgar al minuto y Apgar a los 5 minutos. Y si ven ustedes, aquellos que tuvieron una bradicardia prolongada, los datos más significativos fueron el no alcanzar una saturación de 80 a los 5 minutos y tener un Apgar al minuto de 3 o menos. La duración de la bradicardia se correspondió directamente con la mortalidad. Hubo una correlación positiva. Y cuando analizamos los resultados respecto al trabajo clínico, vemos que la bradicardia causó muerte fundamentalmente en aquellos que tenían una bradicardia prolongada de una forma significativa, un P ajustado a la edad de gestación de 0,01. Hemorragia intraventricular también un 13% frente a un 3%, y finalmente uno de los dos, muerte y/o hemorragia intraventricular, un 6% en aquellos que no tenían bradicardia frente a un 25% en los que tenían bradicardia prolongada. Los que tenían bradicardias transitorias tenían efectivamente también cifras superiores de muerte y de hemorragia, 7, 12 y 19, comparado con 3, 3 y 6, y también era significativo, pero no tan altamente significativo. Perdón, ni la displasia, ni la enterocolitis necrotizante, ni la retinopatía fueron significativas. Aquí tenemos ya la combinación de altos factores. Y cuando nosotros tenemos y miremos la gráfica, la parte de la derecha de la gráfica, en situación de bradicardia prolongada, si a esto le asociamos saturaciones de menos de 80% a los 5 minutos, o sea, un niño que tiene una frecuencia cardíaca baja y no alcanza una saturación de más de 80% a los 5 minutos, es aquel que tiene una mortalidad más elevada, es decir, una mortalidad del 18%. Entonces, la combinación de ambas situaciones puede ser letal. Sin embargo, si hay una transitaria prolongada, pero las saturaciones se alcanzan saturaciones superiores al 80%, vemos que existe un patrón de protección. Recientemente se ha presentado un estudio en el cual, después de ver todo esto, ha habido un grupo de neonatólogos holandeses que proponen
que se haga una reanimación breve inicial con 100% de oxígeno, se le den 100% de oxígeno con la finalidad de subir rápidamente la saturación, la frecuencia cardíaca y abrir la glotis, y luego ya ajustar la fracción inspiratoria de forma que se evite la hiperoxemia. Este estudio se ha realizado en un grupo muy pequeño de pacientes, comparando el 100%, como ven aquí en el manómetro este de la derecha, un grupo de 20, frente a un grupo de pacientes que iniciaron la respiración con un 30% de oxígeno, un número 24. La diferencia entre estos dos grupos, y estos fueron también monitorizados con pulsoximetría y monitores de función respiratoria, la diferencia fue que los pacientes que recibieron una cantidad de oxígeno inferior de forma inicial tenían volúmenes minuto más bajos, más tiempo de ventilación con mascarilla, menor oxigenación a los 5 minutos, una hipoxemia más prolongada y una exposición a fracciones inspiratorias de oxígeno menores durante los primeros 5 minutos. El grupo que recibió 100% de oxígeno tuvo mayores volúmenes minuto de ventilación, necesitó menos tiempo de ventilación con mascarilla, tenía una mayor oxigenación a los 5 minutos, una menor duración de la hipoxemia y una mayor exposición a elevadas concentraciones de oxígeno durante los primeros 5 minutos. Esos fueron los resultados medidos con los monitores en la sala de partos. Sin embargo, cuando analizamos los resultados finales, al final de todo esto no hubo diferencias en la sala de partos o de menos de 24 horas en la intubación. Al final, tanto unos como otros tuvieron que ser intubados de forma similar. No hubo diferencias en las hemorragias intraventriculares de grado 3 o superior, no hubo diferencia en la mortalidad y no hubo diferencia en la displasia broncopulmonar. Entonces, efectivamente, parece ser que el dar una cantidad o un push importante de oxígeno inicial activa la respiración, activa la oxigenación, pero sin embargo es un efecto transitorio que no tiene lugar, que no da lugar a mejores resultados importantes como mortalidad, daño neurológico, daño respiratorio, etcétera, etcétera. Podemos concluir, y esta será mi diapositiva final, que más del 50% de los prematuros tienen, menores de 32 semanas, tienen la imposibilidad o la incapacidad de alcanzar las saturaciones diana a los 5 minutos después del nacimiento, y hablamos de saturación diana de 85, 80, 85, y por lo tanto están con un riesgo mayor de muerte neonatal precoz o hemorragias intraventriculares de grados 3 y 4. Es importante decir que el 62% de los prematuros menores de 32 semanas han tenido algún episodio de bradicardia durante la estabilización y que un 42%, o sea, casi la mitad de ellos, permanecieron con bradicardia mayor de 2 minutos durante un periodo de 2 minutos, o sea, una bradicardia de menos de 100 latidos por minuto durante más de 2 minutos. Y que aquellos que mantuvieron esa bradicardia prolongada tenían más incidencia de mortalidad y hemorragia intraventricular. Además, comprobamos que había un factor aditivo o una interacción aditiva entre la bradicardia prolongada y la saturación baja en relación con la mortalidad durante la estabilización. Es decir, que si un paciente no remonta la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo mantiene una saturación baja, la probabilidad de mortalidad precoz es de casi un 18%. La evolución de la saturación y la frecuencia cardíaca en los primeros 5 minutos después del nacimiento son factores o marcadores predictivos muy fiables. Son muy sencillos porque todos tenemos monitores de saturación y de frecuencia cardíaca en la sala de partos. Es una información muy valiosa que debemos registrar y que nos dan una predicción respecto a la evolución en el periodo neonatal precoz, es decir, de menos de 7 días de vida, sobre la evolución de estos pacientes
respecto a dos parámetros muy importantes como son la muerte o la hemorragia intraventricular. Yo considero que en el Apgar se debería incluir, en la casilla del Apgar a los 5 minutos, se debería incluir el valor de la frecuencia cardíaca, pero sobre todo, que ese ya consta, pero se debería incluir la saturación de oxígeno. Es decir, cuando ustedes registren una reanimación y hagan el informe de la reanimación, incluyan qué saturación tenía ese niño a los 5 minutos para poder evaluar la respuesta a la reanimación. Finalmente, recientes estudios han propuesto el uso de altas fracciones inspiratorias para evitar complicaciones postnatales. Sin embargo, es un estudio aislado, hecho con pocos pacientes y en un entorno universitario, lo cual de momento no es fácilmente trasladable a la práctica clínica. No hubo diferencias en factores de estrés oxidativo, pero sí que puede haber en situaciones de riesgo de que se mantenga excesivo tiempo fracciones altas por evitar que haya una bajada de la saturación en manos más inexpertas y que pueden dar lugar a una carga de oxígeno peligrosa. Sin otras mayores aportaciones, podríamos decir que nuestras sugerencias para la sala de partos en este momento, con la información que tenemos, es que todos aquellos pacientes de más de 37 semanas deberían recibir una fracción inspiratoria de 21%, es decir, aire ambiente, y tener unas saturaciones diana a los 5 minutos entre 85 y 90%. Los cambios de la fracción inspiratoria, si no hay una gravedad extrema, se pueden aplazar cada 30 segundos. Prematuros tardíos de 33 a 36 semanas deberían iniciar también con aire ambiente y tener una saturación diana de 85%. Grandes prematuros de 29 a 32 semanas deberían en ocasiones van a necesitar de alrededor de 0,3, o sea que habría que empezar, según el estado y la valoración clínica que realicemos en cada caso, empezar con 0,21 o pasar directamente a empezar con 0,30 cuando el niño aparece muy deprimido y tiene un Apgar score de 1 minuto bajo. Las saturaciones, como hemos comentado, tenían que estar entre 80 y 85% y el cambio también a los 30 segundos. Ya los grandes prematuros, los prematuros extremos, los que llamamos extremos, que son de menos de 28 semanas, ya empezaríamos directamente con 0,3 y tendríamos muy en cuenta la respuesta al minuto 3. Si al minuto 3 no ha habido una respuesta importante de fracción de saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca, tendríamos que aumentar a 0,4, 0,5 de forma repetida y verificar que la mascarilla está en correcta posición. La saturación a la que deberíamos aspirar es a 80% a los 5 minutos. Y finalmente, en los extremadamente prematuros, niños ya por debajo de 26 o incluso por debajo, la fracción es, desde luego, 0,3 si el niño nace en muy buenas condiciones, con buen color, actividad, respiración, etc. Pero a la mínima que veamos que necesita suplementación de oxígeno, tenemos que pasar rápidamente a 0,4, ponernos una saturación diana de 80% y hacer los cambios según las condiciones del paciente de forma más rápida o más lenta. Y esto es todo cuanto les tenía que contar. Espero que la conferencia haya sido de su interés y me quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Max. Una excepcional conferencia. Por suerte, después de dar todos los datos mostrando que verdaderamente no mentí, que sos una persona muy curiosa y que investigás a fondo, nos diste un poquito una receta de qué hacer, porque si no hubiéramos tenido un montón de quejas. Vamos a permitirle a nuestros dos paneles reactivos. Primero le vamos a pedir a Gonzalo Mariani. Gonzalo, como ustedes saben, es el jefe de neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, pero además es una persona que ha tenido mucho interés en el tema de reanimación, del manejo del oxígeno, y ha estudiado también oxigenación pre- y postductal en los primeros minutos de vida. De manera que, Gonzalo, te escuchamos si querés hacer algún comentario y alguna pregunta para Max. Muchas gracias, Coco. Primero agradecer y felicitarlos por esta actividad académica. Un presimposio
después de que el simposio debería haber terminado. Buenísimo, pero así es la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Quería, por supuesto, agradecer y felicitar a Max, una excelente conferencia, es un lujo escucharlo siempre. Voy a tratar de ser breve, sé que Max está con un compromiso en pocos minutos. Max, una de las cosas que me fascinan es cómo seguimos aprendiendo el impacto que tienen nuestras conductas en sala de parto con resultados alejados, ¿verdad? Y tú has mencionado la relación o la asociación entre la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en esos primeros minutos y alteraciones neurológicas, como por ejemplo hemorragia intracraniana. Y también se ha dado en llamar esta cuestión del daño cerebral asociado a la ventilación o inducido por la ventilación, y pareciera que también ya desde los primeros minutos uno podría generar ese daño cerebral inducido por ventilación exagerada, es decir, volúmenes tidal elevados que puedan condicionar alteraciones hemodinámicas, caída del gasto cardíaco, por producción de hipocapnia con las consecuencias que esto tiene sobre el flujo sanguíneo cerebral, y también por la liberación de citoquinas inflamatorias a través de mecanismos de biotrauma que impacten en el neurodesarrollo. Así que todo esto es fascinante desde los últimos años. Quería preguntarte si ustedes en la unidad, para tratar de mejorar los cuidados en estos primeros minutos, utilizan monitores de función respiratoria y si utilizan también monitores de saturación regional cerebral, porque hay algunos trabajos que empiezan a proponer ese uso y a encontrar cierta asociación entre diferentes saturaciones regionales cerebrales y resultados alejados. Y gracias, Max, por supuesto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Efectivamente, nosotros estamos utilizando monitores de función respiratoria, pero solamente en el marco de estudios controlados, no como rutina asistencial. Los monitores de los que se dispone todavía no tienen una interfaz que sea muy user-friendly, ¿no? O sea, las gráficas son difíciles de interpretar y entonces solamente cuando el equipo se dedica únicamente a controlar las gráficas puede utilizar la ventilación de una forma adecuada. Pero os adelanto que hemos registrado más de 300 recién nacidos normales en sala de parto con monitor de función respiratoria y estos resultados se han mandado anteayer a su publicación. Por lo tanto, tendremos una gráfica de referencia para tidal volume expiratorio y para frecuencia respiratoria, con lo cual sí que podremos ayudar a que este tema sea más controlado. Hemos utilizado también simultáneamente los monitores NIRS, Near Infrared Spectroscopy, para evaluar la respuesta a esas situaciones de hipoxemia que vemos en algunos niños que son un poco refractarias, a ver hasta qué punto afectan a la oxigenación del cerebro. Tenemos que decir que curiosamente algunos niños que mantienen una buena frecuencia cardíaca y no tienen una muy buena oxigenación en cuanto al valor de la pulsoximetría, extraen más oxígeno a nivel cerebral y mantienen una perfusión cerebral. Y esos niños tienen buen pronóstico. Por lo tanto, cuando estemos en la sala de partos, yo diría que el factor principal es la frecuencia cardíaca. O sea, si el latido cardíaco está por encima de 100 y se mantiene constante y tiene un buen ritmo, aunque la saturación vaya subiendo poco a poco, no tenemos que ponernos tan nerviosos. El problema es cuando tengamos una baja frecuencia cardíaca que se acompañe de una bajada de saturación. Esa combinación te dice o bien que ese niño ha nacido ya muy afectado por algo que ha pasado intraútero o durante el expulsivo, ese niño está en malas condiciones, o que estamos haciendo una reanimación incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, como lo que ha ocurrido anteriormente, a veces no lo podemos saber, lo que sí que tenemos que asegurarnos es que se haga la reanimación correcta. Y en ese momento incluso proceder a la intubación y no esperar demasiado para asegurarnos una buena vía respiratoria. Clarísimo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Max y Gonzalo. Le pediría a Cecilia García. Cecilia y yo fuimos conocidos durante muchos años por ser los policías de las alarmas. Eso hizo que
se enteraron hasta en Canadá, y entonces Bárbara Schmidt nos invitó a participar en el estudio COT que coordinó Cecilia para Buenos Aires. Tenemos un interés particular en esto y Cecilia seguramente tiene algún comentario o pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Max. Coincido con Gonzalo y con Coco sobre la excelencia de tu conferencia. En ningún momento, no sé si en los estudios, en lo que comentaste en el último, sobre todo, que se hizo la regresión por varias variables que intervinieron, mencionaste el tema de la ligadura de cordón, que ya sabemos que está también muy asociada al futuro de estos bebés prematuros. En estos 5 minutos críticos de reanimación, ¿qué lugar ocuparía la demora en la ligadura de cordón? Si se ha estudiado, no sé si asociado a la frecuencia cardíaca, a la saturación, si se ha estudiado realmente las variaciones en tiempo que puede haber en la demora de la ligadura, y si de pronto tienen ustedes la práctica de esperar esos minutos para la ligadura, se inicia en ese mismo momento la reanimación dentro de este periodo de nerviosismo y crítico, como bien mencionaste. Bueno, esto daría para otra conferencia, Sí, probablemente. En primer lugar, sí que nosotros ya como sistema, como sistemática, demoramos entre 1 y 2 minutos el clampaje, el pinzamiento de cordón. Eso ya en cualquier bebé, incluso en los bebés prematuros. Hemos publicado recientemente en Journal of Pediatrics. Lo que pasa es que igual no lo han identificado porque me han puesto Torres, me han puesto mi segundo apellido en vez del primero, y eso se va a cambiar. Y entonces hemos hecho el primer nomograma, el primer reference range de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en niños que han tenido casi 2 minutos de retraso en el pinzamiento de cordón. Y se puede ver perfectamente cuando comparamos la gráfica de Dawson con la nueva gráfica nuestra, cómo tanto la frecuencia cardíaca como la saturación ascienden mucho más rápida que cuando ocurre el pinzamiento precoz. Y eso se debe fundamentalmente a que no hay una detención del flujo sanguíneo que llega al corazón, o sea, la precarga está aumentada o está mantenida, y eso permite que cuando se ventila a esos niños y se dilatan los vasos pulmonares, no haya un periodo de tiempo en el cual el ventrículo derecho estaba prácticamente bombeando en vacío. Entonces, eso facilita una estabilidad hemodinámica que es muy importante, pero sobre todo para el gran prematuro, porque todas estas hemorragias intraventriculares, lo que comentaba antes Gonzalo, todos estos trastornos bruscos en esos momentos pueden conducir a que haya hemorragias. La placenta conectada con el bebé actúa como circuito de baja presión. Y entonces, aunque tú ventiles, las presiones se equilibran y la presión que llega al sistema nervioso central es más baja y el riesgo de hemorragia es menor. O sea, lo único que pasa es que hasta ahora los estudios que se han hecho y se han publicado, que han sido por el doctor Kateria, alguno que se ha hecho en Holanda, etcétera, todavía no han demostrado una gran ventaja en la reanimación, la ventilación con el cordón íntegro. Pero, sin embargo, pensamos que son factores externos a ese mecanismo propiamente dicho, pues una mejora de los utensilios, una mejora de la instalación o una mejor aproximación a estos factores los que van a darnos resultados en los 2 o 3 grandes estudios que se están realizando y para los cuales tendremos posiblemente en un par de años resultados ya en número de pacientes superior a los 200 por grupo, con lo cual ya tendremos una aproximación más clara. Pienso que hay que retardar el pinzamiento del cordón en el prematuro y que no hay ningún problema en ventilarle mientras el cordón está íntegro, porque desde un punto de vista fisiológico es adecuado. Sin embargo, no aconsejaría que esto se hiciera en cualquier maternidad. Creo que solamente en maternidades donde los reanimadores sean gente muy especializada y donde haya algún estudio en marcha, de momento se debería hacer con mucha cautela. No tenemos resultados todavía para recomendarlo fehacientemente, pero sí
creo que, por ejemplo, en una clínica como la suya, se podía plantear un pequeño estudio de viabilidad y comprobarían cómo que esto sí que se puede hacer sin que el bebé corra un mayor riesgo, sino que incluso pueda tener ventajas. En estos casos, muchas gracias por la respuesta, Max. Es un poco el concepto que nosotros tenemos. En esos casos, el monitoreo de saturación y frecuencia cardíaca se coloca mientras uno espera la ligadura, es decir, ya inmediatamente del nacimiento ya está colocado el monitor. Y curiosamente, la señal llega mucho antes. O sea, es fácil tener señal a lo mejor a los 50 o 60 segundos. Así lo hemos visto en nuestro estudio. El estudio nosotros que hicimos, el personal investigador se dedicó solamente a eso. No participó en la reanimación. Solo hacían eso. Ponían el monitor al bebé y controlaban todas las variables. Y en muchos casos, por debajo de 60 segundos, teníamos ya una señal fiable. Perdón, muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta siguiente, primero les quiero decir a la gente que está en Facebook que puede mandar preguntas por los comentarios y vamos a tratar de hacerlas. Y yo quiero hacer un comentario respecto a este punto de la ligadura diferida de cordón umbilical. Creo que hay que tener en cuenta, de la misma manera que Max pedía que la gente que decide si va a ventilar a un chico con el cordón intacto o no sea de una estructura con conocimiento y con formación, también hay que tener sentido común. ¿Para qué voy a empezar una reanimación en un prematuro pequeño que no respira pero que está bien? Ejemplo, la mitad de los prematuros pequeños nacen, o más de la mitad en nuestro país, donde hay 70% de cesárea en el medio privado, probablemente el 80 o el 90% de los prematuros pequeños nacen por una cesárea, y muchas veces es por una cesárea programada, no por un desprendimiento de placenta. Entonces, antes de que haga la incisión el obstetra, el feto está viviendo por la placenta, y está viviendo bien por la placenta. Entonces, uno tiene que tener la percepción de que en esos nacimientos donde se programó el nacimiento del prematuro, es mucho más importante diferir la ligadura de cordón que preocuparse por salir corriendo a ventilarlo. Y yo no sé, y esto lo decía en una reflexión, en un metaanálisis que hubo posteriormente a la publicación del estudio de Tarnow-Mordi, yo no sé cuánto de la ventaja para el prematuro que se ligó diferido no está relacionado con que los neonatólogos no nos tiramos encima y le pusimos presión y demás, perjudicando su función pulmonar. De manera que habría que diferenciar. Una cosa es un prematuro asfixiado, que hay que ventilarlo, y otra cosa es un prematuro que tiene un nacimiento programado, donde esperar con tranquilidad, envolviéndolo y esperando que no se enfríe, es mucho más factible. Perdón, voy a habilitar... Florencia Chiarelli tenía una pregunta de alguien del Zoom. Florencia, ¿podés mencionarla? Estamos excediéndonos dentro de poco con el tiempo de Max, así que te pido que resumas si son varias. Habilita tu micrófono. Sí, buenas tardes, doctor Bento. Hola, La doctora Quesada pregunta por el Facebook si en el trabajo que constaba la frecuencia cardíaca al nacimiento, que era el estudio de Gadiprem que usted presentó, la frecuencia se toma a partir del clampeo del cordón, y cómo decidían qué paciente estuvo más de 2 minutos sin control de la frecuencia cardíaca. Todos los niños estos que se estudiaron y de cuyos casos se determinaron todos los parámetros individualizados, eran niños que habían estado en estudios aleatorizados y controlados, en los cuales en el diseño experimental ya se constaba que desde el primer momento, en cuanto se producía la expulsión del feto, que es considerado el momento del nacimiento, no el clampaje del cordón, sino la expulsión fetal, ya se colocaba el pulsoxímetro y se podía empezar. Y en muchos casos incluso hubo control de la frecuencia cardíaca por electrocardiograma, pero no en todos. Por lo tanto, podíamos decir que durante ese periodo de tiempo se registraban en el pulsoxímetro todos los valores que luego se descargaban y se analizaban para evaluar, como si dijéramos, los tiempos que había habido de bradicardia y los tiempos mayores o iguales a 2 minutos. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Gracias. Jorge, no sé si tenías alguna pregunta del grupo, si alguno de los que están en Zoom quiere levantar la mano o hacer alguna consulta para el doctor Bento antes de que
lo dejemos ir a cenar? No, estuve preguntando y todavía no aparece nadie, probablemente no quieren habilitar la cámara porque tienen la posibilidad de habilitar la cámara, no quieren salir en público. Pero bueno, a mí se me ocurre agradecerle al doctor Magmento su excelente conferencia, y además qué clara que están las últimas 2 o 3 diapositivas donde se simplifica que para un lado podemos evitar un daño pulmonar exagerado si no le tenemos paciencia y si la frecuencia cardíaca no lo permite, y para el otro lado, todo lo contrario, desencadenar la cadena de tóxicos de oxígeno y radicales libres que eso genera a posteriori en los recién nacidos. Me parece muy simple, clara y práctica el momento en el cual nos presenta esas 3 ponencias. Quisiera comentar, perdón, respecto a lo que ha dicho el doctor Vine, a Néstor, que efectivamente en los estudios de ventilación con cordón permeable, lo que se ha visto que influye más en la respuesta del bebé es la estimulación cutánea. O sea, si el bebé permanece sin respirar, con la glotis cerrada, porque a esas edades de gestación, cuando el niño no respira, está con la glotis cerrada, entonces, por mucho que ventiles, no consigues que el aire llegue a los pulmones. Sin embargo, tú estimulas al bebé, una estimulación cutánea, entonces el niño empieza a iniciar movimientos espontáneos respiratorios, y entonces a partir de ahí es cuando la ventilación se hace eficaz. Por lo tanto, sabemos mucho, pero al mismo tiempo sabemos muy poco, ¿no? Son detalles que todo reanimador que tiene experiencia sabe, que muchos niños de cesárea que nacen deprimidos, basta con tener un poquito de paciencia, abrigarlo bien y estimularles un poquito, y ellos solos al minuto, minuto y medio empiezan a respirar, y que no hay que correr y empezar a lesionar todas las estructuras desde la orofaringe hasta el último alveolo para intentar salvar a ese niño. Bueno, no sé si alguien más le quiere hacer una consulta, es la última oportunidad. Coco, Mario de Salta. Simplemente relacionado con la pregunta de Cecilia, y que ellos mostraron en una última conferencia de España, ¿usted cree, doctor, que si existe la práctica de postergar el pinzado del cordón hasta los 2 minutos, puede cambiar las recomendaciones de ILCOR con respecto a los objetivos de saturación? Yo pienso que sí, desde luego. Vamos a ver, lo que es en el bebé normal, que es en el nomograma de Dawson que utilizamos como referencia, obtenemos significativamente saturaciones más elevadas en los primeros minutos que se obtienen en bebés con pinzamiento de cordón. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma sí que se puede considerar que si el bebé que está reanimando tiene un retardo en el pinzamiento, deberíamos alcanzar saturaciones un poquito más altas más precozmente, ¿no? Pero todavía es un poco prematuro para poderle hacer esto. Tendríamos que ver resultados en bebés con depresión neonatal o con asfixia, cómo responden al retardo del pinzamiento. Pero sí que le digo que en un niño normal, que nace bien, no necesita reanimación, y dejas que el cordón lata 2 minutos, 2 minutos y medio, alcanzas las frecuencias, no tienen esa primera bajada que vemos y que luego remonta, sino que directamente va a frecuencias más altas, y detectas una pulsoximetría más precoz, ves que empieza a tener una señal el pulsoxímetro más precoz, y luego también unas saturaciones más altas, más precoces. Eso es lo que hemos visto en niños normales. Bien, gracias, doctor. Yo quiero hacer un comentario breve y lo despedimos a Max. Acá me están comentando Soto Conti, que seguramente también incluyamos dentro del futuro, cuando discutimos las características de la recepción, aspectos como el cuidado con el contacto piel a piel, que podría igual mantener la temperatura, etcétera, que asociado a una ligadura demorada vuelve la fisiología
más importante a veces que la actividad agresiva médica a la que estamos acostumbrados, por lo menos los que nos entrenamos 30 años atrás, que lo único que queríamos era que liguen el cordón y me den el chico porque yo lo voy a curar. Pero ese es un concepto que evidentemente, gracias a investigaciones como las de Max o de otra gente, hemos ido progresando. Sí, yo creo que merece, después de que lo escuchó tanta gente, a Max merece que lo autoricemos. Ha venido un hijo desde lejos viajando hoy y lo está esperando para cenar y no queremos que tenga un problema familiar. Así que, Max, no sé, vos querés hacer un comentario final, te vi intentar hablar, te pido disculpas, sí. Y te despides tranquilo. No, solamente eso que has comentado, ya hubo un comentario en Journal of Pediatrics de Alan Jobe que dijo eso, precisamente dijo, no hace falta hacer nada, estate ahí y mira y observa. Y si todo va bien, no hagas nada, no es necesario hacer nada. Pues esto es lo mismo. El problema es tener el criterio suficiente para hacer o no hacer. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos la responsabilidad. O sea, a enseñarle a la gente joven a que tenga criterio. Bueno, me alegro mucho de haber estado con todos vosotros. Ha sido un placer y bueno, y hasta cuando queráis. Cuando organicéis cualquier otra cosa, rápidamente me invitáis. Para mí es un placer siempre. Un abrazo. Muy bien. Nosotros seguimos, no se desconecten. De acuerdo. Chao, hasta luego. Muy bien. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Yo recuerdo el comentario de Max que hizo recién del comentario de Alan Jobe. Alan Jobe decía que había pocas cosas más peligrosas que un neonatólogo yendo corriendo a la sala de partos con un laringoscopio y un tubo endotraqueal en la mano, decía el comentario textualmente en el journal. Bueno, Norman...